Quiero iniciar mi ponencia con un pensamiento de un investigador, Emilio Tenti, es investigador de la Barros Sierra, ¿verdad? De la institución Barros Sierra. Dice: solo una teoría que recupere la historicidad de las prácticas e instituciones sociales será capaz de constituirse no solo en plataforma de explicación de los hechos, sino en condición de su superación. Deseo comenzar expresando que las perspectivas que puede tener la creación de un sistema abierto en la Escuela Nacional de Música resultan alentadoras, a pesar de todas las dificultades que conlleve en sí mismo el proyecto. Baso esta afirmación en dos puntos de referencia. Primero, la necesidad social sentida en relación a este tipo de alternativas al sistema escolarizado y, segundo, la capacidad de respuesta académico-administrativa que la universidad es capaz de generar ante tal necesidad social. Es decir, en nuestro medio hay requerimientos que se expresan como una necesidad de obtener conocimientos y ampliar habilidades en el campo disciplinario de la música. En este mismo contexto, un sistema abierto puede permitir a muchos estudiantes ya dedicados a la práctica profesional, como docentes o como músicos, el completar sus estudios profesionales universitarios. Así, esta posibilidad facilitaría, entre otras cosas, elevar los niveles de preparación de aquellos que desarrollan una práctica educativa musical o solamente musical. Por otra parte, el sistema abierto en música requiere de un desarrollo específico y adecuado a las particularidades de este campo disciplinario. Es obvio señalar que su desarrollo tendrá que ser paulatino y que sus avances habrán de fundamentarse en la experimentación de materiales y de procedimientos didácticos. Como parte del mismo proceso, tendría que incluirse en forma prioritaria la formación de docentes interesados que se involucren en la ideología de los sistemas abiertos y que se dispongan hacia una nueva dinámica y una nueva actitud hacia la construcción del conocimiento musical. Dentro de la experiencia misma de ampliación de la información que en la Escuela Nacional de Música hemos tenido en relación al sistema abierto, estas mesas redondas que hoy concluyen nos han brindado además un espacio de reflexión que permite la captación de experiencias y el diálogo que nos habrá de aportar elementos en relación a la perspectiva SUA música que nos interesa. Los problemas existentes en el SUA UNAM, como aquel que se refiere a la interpretación y aplicación del propio estatuto de la Universidad Abierta, son parte de la dinámica de su proceso que no disminuyen los impulsos para la creación de nuevas divisiones SUA en la UNAM. Por otro lado, la diversidad de procedimientos y medios utilizados en cada espacio de los sistemas abiertos en la UNAM habla de que es posible su adecuación a las necesidades específicas de un determinado campo disciplinario, de los particulares protagonistas de los procesos de enseñanza-aprendizaje, etc. En el espacio dado por esta convivencia, al percibir algunas de las posibilidades y bondades del sistema abierto, quedo sensibilizado e impulsado a asumir una posición receptiva y comprometida frente al reto académico que se presenta. El solo enunciado de un sistema abierto referido al campo disciplinario de la música nos lleva a una serie de cuestionamientos como los siguientes. ¿Es posible llevar un sistema abierto al campo disciplinario de la música? ¿Qué características y qué limitaciones puede tener un sistema abierto en música? ¿Cuál es el potencial del sistema escolarizado que se puede aprovechar en el sistema abierto? ¿Es posible fortalecer, facilitar o ampliar la profesión universitaria musical a través de un sistema abierto? ¿Qué puede hacerse para lograr el compromiso con el sistema abierto por parte de sus principales protagonistas? ¿Qué características deben llenar los contenidos curriculares propios de este campo disciplinario en el sistema abierto? ¿Qué aspectos metodológicos deben ser tomados en cuenta para la elaboración de materiales didácticos musicales o audiovisuales
y cómo se deben aplicar? Parte de las respuestas a estas preguntas emergentes se encuentran en el conocimiento que se tenga sobre la institución universitaria, sus potencialidades creativas y los problemas que cotidianamente afronta. Al tratar de ser consecuente con lo anterior en el curso de esta discusión abierta, me permitiré hacer algunos señalamientos sobre el desarrollo histórico de la Escuela Nacional de Música, sobre la caracterización de los docentes y alumnos y finalmente sobre los dos grandes grupos de contenidos que hacen al currículo de la licenciatura en música. Considero que estos aspectos que hoy enuncio son o pueden ser el punto de partida de una experiencia suma música como la que pretendemos echar a andar. Desarrollo histórico de la Escuela Nacional de Música en la UNAM. Considero fundamental como punto de partida para el establecimiento de suma música conocer el desarrollo de la institución, las dificultades que ha afrontado, las contradicciones que ha vivido, etc., para poder saber cómo y en qué medida se puede dar un proceso de esta naturaleza. El camino recorrido por la Escuela Nacional de Música desde su fundación hasta nuestros días muestra cómo la fisonomía que hoy conocemos se ha ido conformando y a la vez nos permite visualizar en ella misma la incorporación de los sistemas abiertos como parte de su respuesta al tiempo en que vivimos. Voy a tratar de leer un poquito más rápido esta parte histórica. Cuando en 1929 se crea lo que ahora conocemos como Escuela Nacional de Música, no se podía percibir en toda su magnitud académica estatutaria el destino de la nueva dependencia universitaria. El modelo académico con que surge provenía fundamentalmente del Conservatorio Nacional de Música y paulatinamente se fue adecuando a la nueva dependencia universitaria. Situación debido a la cual durante algún tiempo la Escuela Nacional de Música funcionó en algunos aspectos como caso de excepción en la universidad. Los argumentos utilizados entonces consideraban que el estudio de la música y sus problemas académicos por su propia naturaleza diferían de las otras áreas disciplinarias. Las condiciones de excepción se expresaban en rubros de orden reglamentario y académico, por ejemplo, el exceptuar al estudiante de música de haber cursado el bachillerato como prerequisito académico para ingresar a la Escuela Nacional de Música. Otra condición de excepción fue notoria en un fallido intento que consistió en organizar una instancia equivalente a la escuela secundaria que funcionaba en el mismo plantel de la Escuela Nacional de Música y que procedía en forma paralela a los estudios musicales. La experiencia no fue mala en sí misma, pero su desaparición se debió a que la normatividad universitaria no contempla el desarrollo de estos espacios académicos de excepción. El que subsiste en la actualidad se encuentra en la preparatoria número 2. Ya inserta en el destino universitario común a otros estudios universitarios, la Escuela Nacional de Música se modela y se transforma académicamente, no permanece ajena como parte de la universidad a los procesos mundiales o específicamente latinoamericanos que darán pie al proceso conocido como modernización de la educación o refuncionalización según la óptica de análisis que se asume, que será el leitmotiv de la década de los 70 y que intentará ser una respuesta a los cuestionamientos en torno a la educación superior. Si bien las cosas eran más complejas y profundas, a través de las cuales se incrementará el acceso a la educación superior y se tecnificará la enseñanza, entre otras cosas. Así, en 1968 se da una lucha por mayores niveles de legitimidad como parte del proceso de integración universitaria por el que transita la Escuela Nacional de Música. Se efectúa una reforma académica tendiente a reintegrar a la dependencia universitaria a la normatividad institucional. Sobre esto, dos aspectos son relevantes: el establecer el bachillerato como prerequisito de ingreso a la Escuela Nacional de Música y segundo, la creación de la licenciatura y de los niveles técnicos, salidas laterales para las carreras universitario-musicales aprobadas en el Plan de Estudios de 1968. Con estas reformas se dio cumplimiento al artículo primero de la Ley Orgánica de la UNAM, que establece el salto del inicio, y en la parte que dice, tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, etc. Por otro lado, fue necesario seguir atendiendo la formación preprofesional de niños y jóvenes que se había dado como un proceso sistematizado y racional
pero discontinuado, y más bien como parte de las funciones de extensión de la propia dependencia, y con lo cual se buscaba, primero, descubrir vocaciones de jóvenes estudiantes que se preparasen como aspirantes para ingresar a la Escuela Nacional de Música, y segundo, generar espacios de extensión universitaria para jóvenes y adultos deseosos por obtener los beneficios de la cultura y del arte musical. Bajo estos principios y como parte de la reforma del año 68, se creó el Centro de Iniciación Musical, que desde entonces convive en forma de simbiosis académico-estructural con la Escuela Nacional de Música. En este nuevo espacio se han venido organizando una serie de actividades docentes que desde muchos años atrás se efectuaban por parte de los maestros de la Escuela Nacional de Música con el carácter de libre enseñanza. Sus receptores eran niños y jóvenes involucrados en un proceso de búsqueda vocacional o bien no formalmente comprometidos con una carrera musical. El 68 marca pues un camino de búsquedas en lo educativo. Se trata de organizar los procesos discontinuos y extraordinarios y de convertirlos en algo más previsible. Así, a partir de este momento, se genera una nueva orientación de la práctica profesional. El músico docente universitario participa en la transformación de la propia institución, en la sistematización y en la racionalización de lo que se daba en la discontinuidad, es decir, que se transita de una práctica profesional simple a una gran diversidad de expresiones de la práctica profesional. Estos aspectos de complejización profesional son acumulativos y reflejan su correspondencia con el proceso de complejización de la moderna sociedad. A lo largo de este proceso de diversificación y complejización se integran maestros jóvenes, algunos con experiencia adquirida en el extranjero. La institución propicia la homogeneización de los niveles de conocimiento requeridos a los estudiantes y se pone a los planes y programas de estudio en la mesa de discusión. Aparecen las especialidades y la especialidad de las especialidades, particularmente en materias que requieren considerar tanto el nivel académico como la edad del estudiante. Se da un proceso en la integración de nuevos espacios académicos musicales y la diversificación de los ya conocidos. El docente músico o el músico docente adquiere conciencia de su doble función. Como músico trabaja en orquestas y en conjuntos de diversa naturaleza. Su participación es directa y se efectúa sobre la práctica de su práctica profesional. En la universidad, además de la práctica profesional musical como docente, desarrolla el campo simbólico y es ese el sentido social de su hacer musical lo que enriquece el proceso académico en sus contenidos y en su proyección, si se integran las dos funciones del maestro y del músico. Cabe señalar que muchos docentes en música no aplican conscientemente principios pedagógicos. Algunos de ellos reproducen formas de enseñanza adquiridas en la práctica o de sus propios maestros. Esto no quiere decir que sea algo negativo, simplemente es parte del trabajo de un maestro de música. Tradicionalmente así se había realizado. Actualmente, nuevos proyectos curriculares se orientan hacia la búsqueda de una máxima legitimidad académica en la Escuela Nacional de Música. Así, uno de ellos prepara la creación del posgrado, otro apunta hacia la creación y producción de materiales didácticos musicales, otro más se refiere a la construcción de instrumentos musicales didácticos y laudería, que ya existe desde hace unos años, con posibilidades de proyección académica, social y de recuperación económica. Caracterización de alumnos de la Escuela Nacional de Música. Dejaré por un momento el aspecto institucional y pasaré a preguntar qué sucede con el estudiante de música. Para entender parte de este fundamental problema, permítaseme hacer dos consideraciones de carácter muy general. Primero, el Estado no considera al área artística como prioritaria. Las carreras artísticas que de ella provienen no corresponden al grupo de profesiones que le han sido útiles para su consolidación. Consonante a esta actitud es el hecho de que el sistema educativo nacional hasta ahora no ha contado con proposiciones académicas integradas y dirigidas específicamente a una formación musical o artística en general. El estudiante de música, por lo tanto, realiza sus estudios de escolaridad básica con inclusión de bachillerato equivalente en forma paralela a su educación musical.
Por lo tanto, su carga académica es mayor a la que tienen los estudiantes dirigidos a otras disciplinas universitarias. En la actualidad, el estudiante de música enfrenta, por otro lado, una realidad que lo hace cada vez más vulnerable para cubrir los requerimientos de una larga y costosa carrera musical. Resulta muy onerosa la adquisición de materiales didáctico-musicales, libros, partituras e instrumentos musicales, además con los accesorios de sustitución como, por ejemplo, las cuerdas. Ante las posibilidades de expansión del campo disciplinario de la música y frente a los problemas de tipo económico y de aprovechamiento del tiempo de los estudiantes, se requiere poner en práctica procedimientos y sistemas de construcción de los conocimientos alternativos que fortalezcan cuantitativa y cualitativamente la calidad, la calidad formativa del estudiantado y que además hagan posible el acceso al conocimiento a personas que requieren de un sistema de trabajo y de una distribución de tiempo individuales. Esta parte que sigue me parece que pudiera ser fundamental y pudiera servir de punto de partida técnico para orientar y visualizar el manejo del sistema abierto en la Escuela Nacional de Música. Se refiere a lo siguiente, tal vez resulte un poquito técnico, pero perdonen ustedes. Si tuviera la pretensión de analizar los contenidos curriculares que integran las carreras musicales, tomando como referencia las categorías de contenido teórico-conceptuales, es un paréntesis, que son los que se referidos a las materias que se orientan a la formación teórica o conceptual de los alumnos, como fundamento para el análisis y reflexión de cualquier práctica propia del campo disciplinario de que se trata. Hay contenidos metodológicos, que son los referidos a las materias que abordan el estudio de la realidad a partir de una corriente teórica determinada, y contenidos de aplicación concreta, en los que se aglutinan las materias de orientación técnico-operativa. Podría señalar que en el campo disciplinario de la música, en lo que se refiere a la formación académica de los respectivos profesionales, existen dos grandes núcleos de problemas que se relacionan con el tipo de contenidos curriculares que se manejan. El primero se refiere a los contenidos de aplicación concreta de la música, es decir, lo que atañe, por ejemplo, a la ejecución de los instrumentos, al canto, a la dirección de coros, de orquesta. El segundo grupo concierne a los contenidos de naturaleza teórica y metodológica, en el que quedarían incluidas materias tales como lectura y educación auditiva, armonía y contrapunto, formas musicales, historia de la música, corrientes en la educación musical, etnomusicología, etc. Las actividades que corresponden al primer núcleo o grupo de contenidos plantean la necesidad de una práctica consuetudinaria, sistemática y de presencia directa, que incluye el trabajo de grupo. Estas experiencias tal vez no coincidan en la actualidad con muchos de los aspectos conceptuales, metodológicos y operativos de un sistema abierto. Sin embargo, la investigación y la inclusión de técnicas audiovisuales para apoyar aspectos operativos que se refieren al proceso de construcción de conocimientos sobre la ejecución de instrumentos musicales pueden brindar muy grandes ventajas a este dilatado desarrollo. Y no queda excluido en absoluto el asesoramiento individual sobre los aspectos técnico-instrumentales, musicales y artísticos que fuesen requeridos por quienes se encuentran en este proceso formativo. En relación al sistema universitario abierto, el panorama para las materias musicales ubicadas dentro del segundo grupo de contenidos es mucho más positivo y alentador, ya que todo ese grupo de materias es susceptible de quedar integrado dentro de la concepción del sistema abierto, tal como lo hemos conocido hasta ahora. Solo habría que añadir y enfatizar que todos los materiales didácticos musicales habrán de ser abundantes en ejemplos grabados, ya sean en discos, cassettes o videocassettes. Este grupo de materias, que por otra parte es extensivo a nivel propedéutico, constituye de un 40 a un 60% del total curricular de las licenciaturas musicales universitarias.
con lo que se generaría para el estudiante la posibilidad de cursar en un sistema abierto y con las ventajas que el mismo ofrece, un significativo porcentaje del currículo académico. Podemos sintetizar lo expuesto señalando que lo referente a lo que signifique el saber sobre la música puede ser abordado desde la perspectiva de un sistema abierto, en tanto lo que implique hacer música requerirá, además de otras opciones, de una adecuación de la propuesta del sistema abierto, y en este sentido aceptaríamos el reto de llevar el sistema abierto al campo de la música. A modo de conclusión, quiero finalizar, y más que reiterar puntos de vista y reflexiones que ya se han enunciado, quiero concluir esta participación refiriéndome a una cita también de Emilio Tenti, que me parece por demás significativa en relación a las perspectivas que tiene el sistema abierto en la Escuela Nacional de Música y a sus implicaciones con la institución vista como un todo. El pensamiento de Tenti me parece que viene muy bien para este momento. Y dice así: la introducción de una nueva estrategia constituye indicador de redimensionamiento de otras estrategias particulares y, en todo caso, de una reconstrucción renovada del sistema entero. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Miguel tan interesante plática, ponencia. Me gustaría llamar la atención sobre un punto tocado por la ponencia del maestro Miguel y muy resaltado por la licenciada Chen Chao, que es el carácter democratizador de un proyecto de extensión de matrícula, y en este caso concreto el SUA, ligado a lo que es la historia, lo que ha sido la historia de la Escuela Nacional de Música. La primera impresión que me da es la increíble coincidencia de la historia de la educación musical en la universidad con la historia de la institución misma. La Escuela Nacional de Música surgió al calor de las luchas por lograr la autonomía universitaria. Ese fue pues la integración en los orígenes, con un proyecto que en aquel entonces se dio a llamar nacionalista, de recobro de la tradición musical mexicana en todos sus aspectos. La segunda fase de la estructuración se dio en 1968, dentro de la dinámica ya explicada por la licenciada Chen Chao, con la creación del Centro de Iniciación Musical. Hoy creo que la Escuela Nacional de Música tiene la oportunidad de agregar un eslabón más a su cadena constitutiva institucionalmente, al calor precisamente de lo que es el proceso, el acto más significativo dentro de la vida universitaria reciente, es decir, la realización de un congreso universitario, al calor obviamente de los sucesos que se han venido sucediendo de 86 para acá. Ahora, esto, antes que nada, sin perder de vista que es precisamente, como indicaba la licenciada Chen Chao, un proceso de democratización de la educación, entendido en su forma más cabal, más amplia, es decir, en consonancia con el artículo 3º constitucional. Creemos pues que viene siendo también una forma de recobrar la constitucionalidad, de ampliarla y de aplicarla cabalmente dentro de la Universidad Nacional sin perjuicio de la autonomía universitaria. Ahora, esto surge precisamente de las necesidades apuntadas en la ponencia del maestro Mier, esto es, que existe antes que nada la necesidad real de dar posibilidades a compañeros que se integran prematuramente, esto es antes de terminar la carrera de mercado de trabajo, y esto llevaría a elevar la calidad de trabajo profesional de estos compañeros, ya sea en la docencia o en las actividades musicales propiamente dichas. Después, creo que contamos con
una base física en cuanto a locales y espacios de alguna consideración, y en cuanto al personal académico se cuenta no solo con la experiencia que aportarían divisiones de otras facultades, sino además con las posibilidades intrínsecas del quehacer musical. Si hemos visto que la educación musical en los niveles primaria, secundaria, no es atendida por el Estado, y que sin embargo para entrar a esta escuela se requiere de cierto nivel, que es atendido por academias, esa primera etapa de formación es atendida por academias particulares o por clases pagadas, particularmente algunos maestros, ¿no? Quiere decir que intrínsecamente el trabajo musical se presta para, y de hecho es un trabajo sobre todo extra aula, no tiene pues contradicción alguna con un sistema abierto de asesoría o tutoría. El siguiente ítem sería las necesidades a cubrir. Ya están enumeradas planes y programas de estudio, material didáctico. Aquí me refiero quiero referirme a la ponencia del maestro Martín Barrera, es decir, él nos muestra que sobre un trabajo ya disponible se pueden lograr aplicaciones específicas a un sistema abierto. La otra bondad del SUA sería pues la increíble e inagotable capacidad de innovación que exigiría, y que por sí mismo ya es altamente motivante. Ahora yo quiero, este es un reconocimiento muy personal hacia el maestro Miguel. Creo que él ha llevado una carga de trabajo fuerte en estudios previos e implantación posible implantación del SUA en esta escuela, pero además es un universitario cabal, es un maestro de aquellos que enseñan dentro del aula y fuera del aula, y no solo eso, ¿no? Uno siente una emoción especial al saber que ha estado inmerso en todos los movimientos universitarios que se han dado desde que él está dentro de la universidad. Maestro involucrado activamente en los sucesos del 68, del tiempo que lo tengo personalmente de conocer, maestro preocupado en dar su mejor esfuerzo a la universidad de una manera que podríamos calificar como de un desinteresado interés, ¿no? Yo creo que yo lo felicito personalmente y estoy dispuesto a colaborar en la medida de nuestras fuerzas para la implantación de algo que creo que es bastante bueno, innovador, y pues bienvenido en a la Escuela Nacional de Música. Ramón Mier, de la Escuela Nacional de Música. Yo tuve un poco el deseo de expresar desde la mesa anterior y de la contribución universitaria que hemos recibido en la escuela. Yo creo que se han abierto una infinidad de posibilidades sobre nuestro desarrollo como institución. Se abren, se señalan muchos campos. Y en ese sentido, creo que, aparte del sistema abierto, que es el tema específico que nos atañe en este momento, y que es muy importante también, se abren las posibilidades de comentarios, de discusión con otras áreas disciplinarias. Vemos que esto es muy enriquecedor. Y yo creo, y pues haría una proposición aquí en este momento al maestro Suárez, que es nuestro director, una proposición concreta, que ya en lo personal lo habíamos comentado, pero que siento un poco el gusto de retomar, puesto que está la maestra Raquel Perú, con la que sobre ese punto que voy a tratar tuvimos un interesante comentario. Ayer se mencionaba de ciertas edades, de los 17 años del SUA y de la Escuela Nacional de Música. Este año cumple 6 décadas como institución universitaria. Y comentábamos que el diálogo con la universidad, es decir, con otras asignaturas, con otros ambientes, es absolutamente enriquecedor. La propuesta va en el sentido de invitar a las autoridades de nuestra escuela
con la idea de generar pues un espacio de festejo, de motivo de festejo sobre los 60 años, pero invitando a nuestros investigadores universitarios, formando un programa de actividades en relación a la festividad, la celebración, pero con la participación de toda esta gama de posibilidades que tenemos en la universidad. Yo creo que como escuela universitaria, que somos esta institución, debemos tomar más conciencia de la riqueza, de la profundidad y de la importancia que tiene el vivir dentro de una universidad. Yo creo que nuestra universidad es tal vez la más importante de Latinoamérica. Y no se trata si es la más o la menos importante, sino se trata de que como universitarios rescatemos todo ese acervo. Un ejemplo muy hermoso nos lo brindó esta mañana el maestro Alcázar, la experiencia de todas las unidades divisiones que han funcionado a través de estos años, es algo que enriquece realmente a la escuela. Creo que el programa de esta mañana se modificó por razones personales de algunos participantes. Desgraciadamente el maestro Jorge Molina de Psicología, por último precio que no podía venir. Ellos tienen en Psicología un evento muy importante a partir del día 6, seguramente que sus ocupaciones lo detuvieron por ahí. Sin embargo, el orden que tomó la mesa esta mañana, al terminar, porque prácticamente vamos a concluir con esto, con el trabajo del compañero Francisco Javier Romero, realmente abre la discusión sobre el sistema abierto de la Escuela Nacional de Música. Mañana ese será prácticamente el tema específico, y yo que lo personal me permito hacer una invitación para que todos los que nos han acompañado hasta ahora pues lo sigan haciendo, porque es la forma de redondear realmente el concepto y el propósito de estas mesas redondas. Sí, se trataba por un lado de encontrar un marco de referencia de experiencias aportadas por las otras divisiones. Se trataba de analizar algunos aspectos concretos como la interdisciplinariedad que pues parecería ser que se pudiera utilizar como motivo de discusión en un cuarto encuentro del sistema abierto. Por lo menos se ha manifestado como posibilidad, ¿no? Entonces creo que estas mesas redondas están abriendo, de hecho han abierto un vasto campo de discusión, muy sano, muy saludable, muy importante. En esta mañana ha sido la presencia de los compañeros estudiantes que además han participado y han planteado sus puntos de vista. Creo que es una parte medular dentro de la escuela, el conocer las opiniones. Y no nos adelantemos, no tomemos posiciones definitivas, sino permitamos que este diálogo transcurra universitariamente, permitamos que se enriquezca nuestro conocimiento sobre lo que se trata de proponer. Desde luego, sabemos, lo hemos escuchado esta mañana, lo escuchamos ayer, de problemas que existen en torno al SUA, pero por otro lado, con toda esa problemática que subyace, nadie propone que desaparezca el SUA, sino al contrario. Si hay un aliento, los resultados que se obtienen de alguna manera alientan a que esto continúe, a que se investigue más allá, se conozcan nuevos procedimientos. En el caso de música, efectivamente, en muchos aspectos es un reto, en otros aspectos sería simplemente echar a andar muchas de las posibilidades inmanentes, muchas de las posibilidades que ya subyacen en la misma estructura, como lo dijo Aguilar hace un momento, ¿no, Alberto?, en relación al material audiovisual, etcétera, ¿no? Entonces, yo no soy la persona que deba concluir la mesa de ninguna manera, que lo tomen así, sino sí me permito, sobre todo a los estudiantes y a todos ustedes, pero a los estudiantes en particular, el seguimiento de todo este curso, ¿no?, de las mesas redondas. No se ha terminado ahora, mañana tampoco se va a terminar. Las mesas de ninguna manera pretenden
agotar la temática, sino es una discusión abierta, que ojalá que encontremos mecanismos dentro de la propia escuela para continuarla en forma pues universitaria como lo hemos hecho en estas mañanas. ¿Más que agregar? ¿Me permitiría? Yo me permitiría decir dos breves palabras. Tal vez ni siquiera pudiera conceptualizar la emoción, el gusto de tener a toda esta calidad universitaria en nuestra escuela. Considero, eso tendré que investigar históricamente para poderlo precisar en toda su amplitud, considero que es en los 60 años de nuestra escuela la primera vez que se da un intercambio tan amplio, tan rico, tan poderoso, tan significativo en cuanto al intercambio de ideas, de propósitos, de confusión de propósitos al mismo tiempo. Yo en lo personal, pero lo haría a nombre del maestro Suárez, creo que lo avalaría totalmente. Les agradezco a nombre de la escuela, a nombre de los compañeros estudiantes, de nuestros compañeros maestros, aunque ahora no hayan estado con nosotros por falta realmente de información o de conciencia de lo que ha pasado aquí, pero les agradezco a todos infinita y profundamente la presencia y la participación en este foro tan universitario, tan creativo, y que independientemente del beneficio que se encausa hacia nuestra institución, también hay una proposición, también hay una reacción hacia lo externo. A mí en lo personal también me es significativo el hecho que sea posiblemente en la nueva administración uno de los primeros eventos que se ve en este contexto. Al principio parecía, y es realmente limitada la presencia, en fin, numéricamente, pero creo que la calidad ha superado la ausencia de sus compañeros. Ya encontraremos la forma de hacer extensiva la experiencia por medio de alguna publicación, del rescate de las grabaciones y desde luego las ponencias que todos ustedes han presentado y que han discutido y con las que hemos visto. Muchísimas gracias también al señor coordinador, al ingeniero Juan Úrsul Solanes. Muchísimas gracias al doctor González Bonilla, que nos asesoró con mucha precisión al organizar las mesas, a cada uno de ustedes, a la maestra Enriqueta Ríos, que en un principio nos orientó muchísimo, a la participación, bueno, de todos, tendría que decir el nombre de todos. Un gran impacto ha sido la ponencia del maestro Alcázar Bravo, que quisiéramos retomar, porque da una serie de elementos, pues yo llamaría atrevidamente interdisciplinarios, ¿no? Pero eso muestra la riqueza de la universidad, y esto debe ser un momento de fiesta, de verdadero gusto para la Escuela de Música. Muchísimas gracias a todos. Bien, agradeciendo la... Soy Juan Levy, maestro de piano y director de orquesta. Trabajo en Alemania, en la Universidad de Mainz. Estoy aquí de paso, casi por casualidad, escuchando estas conferencias para mí muy interesantes y de mucho valor. La idea de la universidad abierta es para mí algo nuevo, aunque aparentemente en Alemania e Inglaterra, por lo que he escuchado, esto ya se ha definido bastante. Y con el maestro Mier platicaba que sería muy importante que se supiera qué se ha hecho en Europa en este sentido para ver qué se puede utilizar de esto aquí. En relación a la escuela de música y la universidad abierta, yo sí tengo la sensación de que se podría hacer uso de ese sistema en varios planos. Y no quiero ahora hacer mención de todo lo que se me ocurre, sino más bien quisiera hacer un comentario a la primera ponencia de esta mañana del señor Alcázar. ¿Usted es de filosofía? Sí. Que me pareció sumamente lucido y espectacular en la ampliedad de sus conocimientos artísticos y filosóficos,
Para una escuela de música, este tipo de contribución es algo excepcional, creo yo. Y a mí me parece que uno de los problemas de los músicos, de los estudiantes de música y también de los músicos ya hechos, es que les falta este tipo de pensamiento que hoy se expresó de una forma tan fecunda por el profesor aquí. Y yo siento que las escuelas de música deberían de hacer uso de este tipo de pensamiento tan complejo y en último sentido de una gran importancia también para el desarrollo del estudiante y del músico. Entonces, habiendo escuchado el trabajo del profesor, yo diría, esto sería en sí ya una de las cosas que una universidad abierta pudiera utilizar. Digamos pues tal vez en un campo que se podría llamar estética musical, como una de las contribuciones importantes, y podrían haber naturalmente muchas otras de este tipo que ayudarían al desarrollo de una personalidad musical artística de primer orden, en lugar de estar haciendo solamente instrumentalistas que solo conocen el plano específico y muy reducido de su instrumento, porque la música siempre tiene que ir mucho más allá del instrumento. La música es una expresión artística, una expresión humana de primer orden, es la razón por la que nos interesa. Y el instrumento solo está ahí para poder plasmarla, para poder hacerla comprensible. El instrumento es la posibilidad expresiva, pero no puede ser, aunque es sumamente importante, no puede ser la meta final. La meta final es la expresión musical. Y entonces, la expresión artística. Y la persona que quiere ser una persona artística tiene que tener conocimientos más amplios que van más allá del instrumento. En el sentido que lo expresó el maestro esta mañana, y yo lo quiero felicitar, para mí fue un gran placer escucharlo, y pues yo sentiría que en una universidad abierta contribuciones de este tipo serían de primer orden, podrían usarse muy bien. Habría muchas personas interesadas en música que podrían sacar gran provecho de esto. Muchas gracias. Antes que nada, obviamente, aclaraciones de rigor. Perdón, falta una pequeña aclaración. Dígame usted. Sí, me permití platicar con los compañeros. Sí. Bueno, ellos pueden participar libremente, pero les explicamos que pasaran a la segunda mesa, visualizando toda la unidad, y ellos lo aceptaron. Así que la maestra y yo estaría hoy por su única comentarista de momento. Muchas gracias. Con el tema perspectivas del sistema. No, me agradece usted. No. ¿Hago yo? Bueno, entonces como, así como tenemos polarizado. Dice el refrán mexicano que hay muchas maneras de matar pulgas. Bueno, yo conozco tres formas o tres estilos. Una forma, pues sería la ortodoxa. Agarrar la pulga. Esta mezcla. Bueno, yo lo pondría a la consideración de ustedes.
moderador de la el joven Francisco Javier Romero, que es el ponente, por alguna razón no pudo estar presente, simplemente envió su ponencia y la pone en manos de un compañero, pero las ponencias hay que defenderlas, pero está al comentario de... ¿Podría crear la segunda sesión? ¿Estarías de acuerdo? ¿Parece bien? Que se lea. No, después. ¿Sí? Por razón de tiempo, procedemos. Y a continuación, el maestro Ramón Mier, también de la Escuela Nacional de Música, estará sobre perspectivas del sistema abierto en la Escuela Nacional de Música. Sí, muchísimas gracias. Maestro Mier tiene la palabra. Muchísimas gracias. Como me tocó un poco de la organización de estas mesas, tengo que aclarar que el orden del programa pues fue discutido abundantemente, fue sufriendo modificaciones, y el hecho que sea la última ponencia pues fue por hacer confusivo y por ordenar de alguna manera las ponencias. Entonces era un poco la confusión del maestro Gustavo Martín al principio, porque él conoció una versión anterior del programa definitivo que, como digo, sufrió algunas modificaciones.